Flor y Canto presenta. La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Hola, queridos hermanos y hermanas, los saludo con mucho afecto y alegría y les comparto mi reflexión en torno al domingo 18º del tiempo ordinario 2025. El tema de este domingo son las herencias. Vaya tema. Y comienza diciendo el libro del Eclesiastés: todas las cosas son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y al final tiene que dejárselo todo a otro que no la trabajó. Hay una historia no poco común, lamentablemente, de dos hijos que heredaron la casa recién construida por sus padres mexicanos, que después de trabajar estos últimos afanosamente por muchos años en Estados Unidos, regresaron a su pueblo natal, donde construyeron una hermosa hacienda para pasar el resto de sus días, donde solo alcanzaron a vivir 2 años cuando murieron, dejándosela como herencia a sus hijos, quienes triste y avariciosamente se pelearon cruda y violentamente por ella. ¿De qué les sirvió trabajar toda la vida en Estados Unidos para luego ni disfrutarla ni dejarla provechosamente a sus hijos y nietos? Ante ello nos preguntamos: ¿qué es lo importante? ¿Por qué cosas hay que afanarnos en la vida? Trabaja, hombre, mujer, por aquello que ni el gusano ni la polilla pueden corromper y que nadie te puede robar. Aprende a reconocer este tesoro y búscalo, cultívalo, obténlo. Busca los bienes de arriba. No pongas tu corazón en las cosas de la tierra, cosas ciertamente que no es tan fácil. ¿A cuántos, un servidor en primer lugar, nos atraen los bienes del mundo, que no nos dejan nada bueno y que nos vacían el corazón? Mejor es aspirar a conseguir los bienes del cielo, aunque tengamos que empeñar para ello toda la vida. En este sentido, hay una frase que hay que aprender. Hay que saber morir al viejo yo, alejado de Dios, y renacer al nuevo yo, cercano e íntimo de Dios. Den muerte a todo lo malo que hay en ustedes, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Qué interesante lección. Reconocer que lo bueno que hay en nosotros
proviene de Dios. Lo malo, en cambio, de nosotros proviene, y hay que saber contener. Atención. Y esto es lo que hay que controlar, dominar y conducir. 2 ojos que como 2 águilas hay que saber guiar. Una boca que como la corriente de un caudaloso río hay que saber aprovechar, no para que inunde y mate, sino para que dé vida. 2 oídos como 2 puertas que hay que saber cuándo abrir y cuándo cerrar. 2 manos que como 2 cuchillos hay que aprender a usar, no como armas, sino como humildes herramientas. 2 pies que como las vías de un tren hay que usarlas para acercarnos a la gente, no para alejarnos de ellas. La vida del hombre no depende de los bienes que posea, sino de la riqueza que hay en su corazón. Nos ilustra diáfanamente el evangelista San Lucas. Hay un hermoso cuento que deseo compartirles. Había una vez un hombre enfermo que platicaba a sus compañeros de cuarto, enfermos como él, de las maravillas que veía a través de la ventana que estaba junto a su cama. Y para animarlos y darles alegría cada día, para ello les describía el brillo del sol y el color de las nubes del cielo, el color de los pájaros que revoloteaban sobre las ramas de los robustos árboles del parque frente al hospital, de los novios que charlaban y se sentaban en las bancas del mismo, de los chopos que vendía un carrito con música a los niños, de la lluvia que por las tardes empapaba las calles algunos días, de la iglesia y sus monumentales torres que remataban el fondo de la plaza. Historias con las que deleitaba a sus compañeros y hacía la vida más luminosa y llevadera. Pero uno de sus compañeros, con la envidia a más no poder, queriendo él mismo tener esa prodigiosa vista que su compañero describía, una noche, mientras el otro dormía, como pudo, en silencio se levantó y con una almohada lo asfixió y lo mató. Sin ser descubierto como autor del crimen, consiguió que le asignaran la cama de su compañero. Pero ¿cuál no sería su sorpresa? Que al llegar a la ansiada cama y al abrir la cortina de la ventana, se impactó al darse cuenta que detrás de aquella ventana no había nada de esas cosas bellas, tan solo un muro negro y oscuro que no transmitía nada de vida. A partir de ese momento, solo hubo sombra y tedio. Se acabaron las fascinantes historias y bellas descripciones que aquel maravilloso hombre compartía, no de las hermosas cosas que afuera veía, sino de las inagotables y esplendorosas riquezas que había en su interior. Por ello, hay que hacerse rico de lo que vale ante Dios. No perdamos más tiempo. Esta es nuestra verdadera riqueza, no la que vale ante los hombres, sino la que vale únicamente a los ojos de Dios. Por eso, también es importante enseñar desde niños a decir, si Dios quiere, y poner nuestros proyectos y nuestra propia vida en las manos de Dios, no sujeta a nuestro arbitrio o dejada a nuestra voluntad, porque nosotros no somos más grandes que Dios. Dios es nuestro Señor y nuestra vida le pertenece. Solo Él decide cuándo termina, y debemos ser sabios y humildes para decir, esto pienso hacer si Dios me lo permite. Mañana nos veremos, Dios mediante. Realizaremos este viaje, primero Dios. Porque Dios es el dueño de la existencia y solo en Él confiamos. Él decide si mañana viviremos
o si mañana mismo nos llama a su presencia. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola querida familia de Momentos de Paz, este espacio que nos ayuda a reflexionar con alegría sobre nuestra fe. Hoy quiero hablarte de algo que todos hemos escuchado desde pequeños, pero que a veces olvidamos o dejamos de lado: la misa del domingo. Sí, esa misma que a veces nos da un poquito de flojera cuando suena el despertador o que sentimos que se repite cada semana, pero que es el corazón de nuestra vida cristiana. Así que pues hoy te invito a abrir tu corazón y vamos a descubrir juntos por qué es tan importante ir a misa los domingos y las fiestas de guardar. ¿Por qué la iglesia nos lo pide? Vamos a empezar por lo básico. A ver, dime una cosa. ¿Cuántas veces comes al día? ¿3? ¿5? ¿10 veces? ¿Y antojitos acaso? Pues exacto, porque tu cuerpo lo necesita. Necesita del alimento para vivir. Bueno, pues el alma también necesita alimento y el mejor banquete que podemos recibir es la Eucaristía. En la misa no solo escuchamos la palabra de Dios, sino que Jesús mismo se nos da en el pan y en el vino consagrados, que son su cuerpo y su sangre. Y eso no es cualquier cosa, es el regalo más grande que Él nos dejó. Podemos decir entonces que la misa del domingo es como el sol de la semana. Sin ella todo se vuelve oscuro. Es el momento donde nos encontramos con el Señor y con nuestra comunidad, con nuestros hermanos en la fe. A veces pensamos que ir a misa es solo una obligación, como si Dios fuera una especie de jefe de oficina que nos va a poner una falta, nos va a descontar el sueldo si no vamos, y pues la verdad es que nada que ver. La misa es una cita con el amor de los amores, con Jesús, que nos espera cada semana para hablarnos, para escucharnos, para abrazarnos. Imagínate que alguien te dice: te amo tanto que he muerto por ti y te espero cada domingo para darte de nuevo todo este amor, y que tú le dices: uy, la verdad qué flojerita tengo. Híjole, pues como que no va, ¿verdad? ¿Y por qué entonces faltar a misa es pecado, y especialmente los domingos? Pues bueno, es una buena pregunta. La Iglesia enseña que faltar a misa los domingos y fiestas de guardar sin una causa grave es pecado mortal. Pero ¿por qué la Iglesia es tan radical al afirmar esto? Porque es como abandonar a alguien que te ama profundamente. Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿no crees que al menos se merece el Señor una hora de tu tiempo en la semana? Además, recuerda que el mandamiento de santificar las fiestas no es un invento moderno, no es un invento de la Iglesia. Está en los 10 mandamientos que el mismo Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahora bien, tampoco se trata de vivir con miedo o con culpa. Hay ocasiones en las que sí es justificable faltar a misa. Por ejemplo, si estás enfermo o cuando estás cuidando de alguien que es enfermo y no lo puedes encomendar con otra persona, si es acaso por cuestiones del trabajo y no te es posible acudir, si estás en algún lugar donde de plano te es imposible asistir a misa porque no hay una parroquia o capilla cercanas, pues bueno, hay que usar allí el sentido común y la caridad, y estas son claves aquí, porque Dios no es un juez implacable, es un Padre amoroso que ve nuestro corazón. Pero eso sí, no pongas de pretexto cosas como: es que ayer me desvelé, es que me dio flojera, es que pues mejor la vi por Facebook o por YouTube o por la televisión. No es lo mismo ver una misa en línea por necesidad que usarla como excusa. A ver, piénsalo. Cuando vas a misa te llenas de paz, escuchas a Dios, recibes fuerzas para la semana. Eso es un regalazo. Además, los hijos aprenden lo que ven. Y si tú vas con gusto a la Santa Misa, ten por seguro que tus familiares, que tus hijos, que tus sobrinos, que tus nietos lo van a imitar y también lo van a hacer contigo. Si tú pones a Dios como prioridad, tu hogar va a ser muchísimo más fuerte. Ir a misa no es algo que hacemos solo por cumplir, es algo que nos llena el alma, que nos une con Dios y con los demás y nos prepara para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. En conclusión, hazle un espacio al Señor por amor de vida. Así que ya sabes, la misa no es un evento opcional, es el centro de la vida cristiana. Es nuestro momento con Jesús, con la comunidad, con la esperanza. Te invito a que este domingo no pongas excusas, sino más bien ponga el despertador. Que no digas: tengo cosas que hacer, sino tengo una cita con el Señor. Una semana sin misa es una semana sin gracia.
Así que ya lo sabes, no desaproveches esta oportunidad para tener este encuentro con el Señor. Te esperamos en la Santa Misa. Felicitamos también a nuestro querido señor obispo Monseñor Alfonso Miranda, que este pasado 31 de julio celebró su primer aniversario con nosotros, como pastor de nuestra diócesis de Piedras Negras. Seguimos orando por él y por los próximos proyectos para la pastoral de nuestra iglesia diocesana. Nos encontraremos pues en una próxima misión, queridos hermanos. Soy el padre Cosme Alexis Cuesta y no se les olvide, nos vemos en misa. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El Rey Bondadoso. Cuentan que existió un rey tan bondadoso y generoso que era admirado por todos los reinos y sobre todo por sus propios súbditos. No dudaba en dar ropa a quien lo necesitaba o alimento a quien pasaba hambre. Todos querían a su rey. Y hubo un día en que un lacayo les anunciaba que serían invitados a la gran fiesta de cumpleaños en el palacio. Se pusieron muy contentos y el anuncio se dio en medio de la plaza mayor del reino. Su Majestad, el Rey, quiere invitarlos a todos ustedes a su fiesta de cumpleaños. Habrá un gran banquete, música y todos los asistentes recibirán un gran regalo. Pero el rey quiere pedirles algo, quiere pedirles un favor. Como va a necesitar mucha agua para cocinar y atender a los invitados, les pide que lleven agua en algún recipiente en el tamaño que cada uno guste y pueda. Hay que depositarlo hasta su estanque. Deben de depositar la cacerola con el agua en la orilla del estanque que está allá arriba en el palacio y al terminar la fiesta pasarán a recogerlo. Al día siguiente, todos los súbditos comenzaron a llevar el agua al palacio, hasta el estanque que estaba elevado. Bueno, no todos, pues algunos no llevaban nada y otros llevaron un recipiente semilleno. Resulta ser que algunos escogieron la cacerola más grande que tenían y llevaban allá hasta arriba, pues amaban a su rey y estaban agradecidos con él. Otros simplemente lo llevaban hasta la mitad, porque el camino de subida al palacio era duro. Y hay quienes se hizo de la vista gorda, como decimos los mexicanos, y no llevaron absolutamente nada de agua. Estos pensaron que entre tanta cacerola, ¿quién notaría la ausencia de la suya? Total, el rey es tan bueno que no va a decirnos nada. Así pensaban ellos. Llegó el día de la fiesta y el banquete era realmente espléndido. Carne, lechón, hasta mariscos había. Había verdura, fruta y los más deliciosos postres. El rey saludó a todas las personas y al final se sentó en una de las mesas y sonreía constantemente. Estaba feliz por su pueblo. Tras el banquete hubo un espectáculo de música y danza, y cuando terminó, el rey se levantó y se fue a sus aposentos. Entonces, los súbditos, los invitados, empezaron a cuchichear. ¿Y el regalo que nos prometió? Si se va el rey, ya no habrá regalos. ¿Ves?, dijo uno de los que no habían llevado nada de agua al estanque. Tanto que cargaron el peso del agua ustedes con las charolas para que al final no les diera nada. Yo, en cambio, no traje nada, he comido espléndidamente, he disfrutado la fiesta y no sufrí por cargar aquella agua. Sin embargo, de repente, un lacayo les dijo a todos los presentes: pueden pasar a recoger al estanque sus recipientes. Y aquí llegó la sorpresa. Estaban todos perfectamente alineados y todos ellos llenos de monedas de oro. Así, los que habían llevado una cacerola grande y llena hasta arriba recibieron una gran cantidad de monedas de oro, mientras que aquellos que llevaban un recipiente con agua hasta la mitad, pues solo recibieron esa cantidad en oro. Ni qué decir de quienes no llevaron nada,
que se fueron de la fiesta con las manos vacías y caras tristes por no haber aprovechado el regalo del rey. Pero antes de que se retiraran, el rey volvió a salir y salió a su balcón y les dijo: «Yo tenía agua suficiente para la fiesta de este día y en realidad no necesitaba nada, pero quería recompensar el esfuerzo de cada uno por contribuir en mi fiesta que tan solo pedí agua». Mis hermanos, Dios recompensa siempre aún lo más pequeño que nosotros hagamos en bien de los demás. No quedará sin recompensa nada de lo bueno que hagamos, porque el Señor ve nuestro esfuerzo por vivir como auténticos cristianos, siendo compasivos y caritativos con los que más lo necesitan. En el Catecismo de la Iglesia, cuando vemos el mandamiento de no robarás, nos enseña que debemos administrar los bienes en favor de los demás, que no creamos que las riquezas materiales son únicamente para mí, para nosotros, para nuestros proyectos y planes, de forma avariciosa, de forma egoístas. No, es para compartir con los demás. Veamos, hoy existe en el mundo la guerra y sufrimos, la humanidad sufre las graves e inhumanas consecuencias, el hambre y la muerte de niños y personas de todas las edades. Bien, quizás por ellos no podemos hacer a la distancia absolutamente nada, solo orar. No podemos alimentar a esas personas que tanta hambre tienen. Pero aquí, alrededor nuestro, encontramos personas que necesitan urgentemente de nuestra generosidad. Necesitan tiempo, consuelo, algo de alimento, ser escuchadas. Necesitan algo de amor y de compasión. Necesitan ternura, calidez humana. ¿Qué necesitan las personas que están alrededor tuyo? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, debemos dejarnos de preguntar y agobiarnos. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito yo? Basta. Piensa y siente lo que los demás necesitan y sal de tu egoísmo, que te hace torpe y lento para ganar la recompensa del cielo. Pensando en esto, te comparto que el otro día, como todos los días, preparé mi lonche para ir a trabajar y en el camino me encontré a una joven, algo triste, algo desorientada se encontraba aquella mujer, sucia, mal vestida. Pasé a un lado suyo en mi carro y le di mi bendición desde mi interior. Y justamente la voz de mi interior me dijo: «Es todo lo que tienes para dar». A lo cual, golpeada mi conciencia, le di de reversa y le hablé a aquella mujer. Le dije: «Buenos días», y le pregunté si me permitía darle un lonche. Con una cara iluminada me dijo que sí, y enseguida se lo entregué. Se lo comió con hambre y su rostro mostró alegría y gratitud. Me retiré de ahí y alabé al Señor, porque en ese momento obré con docilidad. Nadie, mis hermanos, es tan pobre que no pueda dar algo, porque somos hijos de Dios. Siempre tendremos la dicha de ser las manos providentes del Señor. Que no se te olvide y sé generoso. Que Dios les bendiga. La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.